¿Qué pasa, autóctono? Buenos días de domingo. Pues esta mañana me levanté, fui al ganado y digo, voy a ver, porque estoy vigilando a uno que me corta las alambres y me abre las puertas allí donde está la sierra aquella que tengo las perrendas. Las tenía, ahora no están ahí, están en la de esa y tengo 4, pero están para la parte de pegando a la carretera, están de ahí para allá a unos kilómetros. Pues fui esta mañana para allá temprano porque sabía que el tío me iba a cortar el alambre. Pues me ha cortado el alambre a los dos lados de la puerta y me ha abierto la puerta. ¿Vosotros os creéis? Cago en 10. ¿Qué hacemos? ¿Le metemos una tollina o qué hacemos? Pues otra cosa, pues claro, esa gente que la lía, como esto, que me corta los alambres, ellos lo hacen y no ganan nada. En cambio yo en mi trabajo, ir a ver, a estar todos los días con el ganado, en mi trabajo, día y noche tengo que estar y estoy. Pero él no, él lo hacen pues para reírse, para la broma, y cortamos los alambres y así se escapan las vacas y tiene que estar buscando las vacas. Yo estoy todo el día con las vacas y las cabras, estamos siempre alguien con el ganado, siempre. Porque llevo toda la vida de ganadero y sé lo que es el mundo de la ganadería. Entonces ese tío siguen liándola. Pero claro, ellos lo hacen y no tienen motivo por qué hacerlo, pero yo sí tengo un motivo por qué defenderme, que es ese, que me están haciendo un daño, que es cortando alambradas y abriendo las puertas de los animales. ¿Qué pasa el día que lo coges? Pues que le metes una paliza y es así, y no nadie es más fuerte que nadie, lo digo yo, nadie es más fuerte que nadie. Simplemente hay que tener un motivo por cual luchar. Y lucha más el que se defiende que el que ataca sin motivo. Porque el que ataca sin motivo, el que hace eso, que no tiene un motivo para hacerlo, no tiene por qué luchar. Porque eso lo hace por enrear, por reírse de mí, no tiene motivo. En cambio, yo sí tengo un motivo por cual que si tengo que ir a la cárcel voy. Y es así de claro, y si tengo que pagarle 3.000 euros se los pago, a mí me da igual. Pero yo sé que a ese tío le pego yo una tollina, lo quedo paralítico y yo me estoy defendiendo. Y él dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque estás tocando todos los días las puertas y estás cortando cada 2 días. Fijaros, yo allí no tengo ganado, que no me hubiera dado la gana no iba, pero como lo estoy a ver si lo tallo cerca, casi lo pillo hoy. Casi, ha sido cuestión de poco tiempo. Y nada, y es que dices, no es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Yo no voy a ir a poner denuncias cada 2 por 3 porque yo nunca voy al cuartel a denunciar a nadie. ¿Y qué? Va al cuartel por una denuncia, le dices cuáles son más o menos, le pregunta, no, yo no sé, y ya está. Lo suyo es cogerlo, lo digo yo, porque como ellos se meten, son 4, vamos, son 7, pero 4 los que cortan para ahí. ¿Qué pasa? Esos son los que están buscando quimera. Entonces yo al defenderme sale el animal que llevamos dentro, cualquier persona, hasta vosotros mismos, se os meten. Y nosotros, yo por ejemplo, llevo toda la vida en el campo, pues toda la vida estoy sufriendo ataques todo el rato por todos los sitios. ¿No viste? Allí echan maíz para matar jabalíes donde están las vacas, te abren las puertas, todos los días cortando alambradas, puertas, y son siempre los mismos. Entonces todo eso pues llega a un punto que cuando coges a uno, aunque sean 3 o 4, pues te los cargas. Porque ellos no tienen por qué luchar, pero yo sí tengo por qué luchar. Y eso así, ahora os pongo para que veáis cómo han cortado el alambre y han abierto la puerta. Hoy domingo, creo que será día 1 o cerca de día 1. O día 2 o día no sé qué, no sé en qué día vivo. Nos vemos. Bueno, estos nos han cortado las alambres aquí. Ha sido muy reciente porque están todas cortadas. Están cortadas. Hoy han cortado las alambres. Qué flipado. Pobrecito. Lo que hace la marihuana, macho. Aquí vean cortado toda la alhambra por aquí para abajo. Uy, el gay este. Y ha abierto la puerta, pero bueno. Aquí hay unas zapatillinas. Esta zapatilla, que es el que la ha cortado.
cago en 10, dejan las huellas por todos lados, tío. Y estas son otras. Estas son de reciente. Llegan hasta la puerta. Entran en la finca. No, no han entrado, han estado hasta aquí parados. Han estado abriendo la puerta. El que ha abierto la puerta ha sido el de esta zapatilla. Este es el que ha abierto la puerta. Porque llegan hasta la puerta, hasta ahí, y vuelven hacia atrás. Estas son las roderas de un coche. Aquí también han cortado la alhambra. Mirad. Mirad. Aquí también han cortado la alhambra. Qué tontino es.